Veamos ahora algunos ejemplos para practicar el producto cruz entre dos vectores. Dado el vector x y y, vamos a determinar el producto cruz de x con y. Nuevamente, antes de empezar a realizar operaciones, observemos si alguno de los vectores se puede expresar en la forma una constante que multiplica a un vector. De esta forma podemos simplificar las operaciones. Si observamos, las componentes de este vector son múltiplos de 2, por lo que podemos escribir este vector como el vector 2 que multiplica a este vector. Por lo tanto, determinar este producto cruz es equivalente a determinar la multiplicación del escalar 2 por el vector resultante de realizar el producto cruz de estos dos vectores. Recordemos de la definición de producto cruz que la primera componente del producto cruz se determina multiplicando el valor de la segunda entrada del primer vector por la tercera entrada del segundo vector, es decir, menos 3 por 4. Menos, y ahora multiplicamos la tercera entrada del primer vector por la segunda entrada del segundo vector, es decir, 5 por 3, coma, para determinar la segunda entrada hay que multiplicar la tercera entrada del primer vector por la primera entrada del segundo vector, 5 por 5, menos, y ahora multiplicamos la primera entrada del primer vector por la tercera entrada del segundo vector, menos 1 por 4. Finalmente, para la tercera entrada hay que multiplicar la primera entrada del primer vector por la segunda entrada del segundo vector, menos 1 por 3, menos la segunda entrada del primer vector por la primera entrada del segundo vector, menos 3 por 5. Simplificando, podemos determinar que este vector es equivalente a este vector. Es necesario que ustedes realicen las operaciones para reafirmar este concepto y ver que efectivamente nos da este resultado. Veamos otro ejemplo. Vamos a comprobar que se satisface esta igualdad, es decir, que realizar esta operación es equivalente a realizar esta operación dado x, y y z en esta forma. Vamos a comenzar con el lado izquierdo. El lado izquierdo nos dice que sumemos estos dos vectores y el resultado le aplicamos la operación producto cruz con este otro vector. Recordemos que a x lo hemos escrito como 2 que multiplica a menos 1, menos 3 y 5. Este vector también lo podemos escribir como 3 que multiplica el vector 1, 3, 5. Sin embargo, aquí solamente requerimos sumar. Entonces, sustituyendo el vector x, el vector y y el vector z y sumando estos dos vectores, podemos reescribir este término en esta forma. Y ahora apliquemos la definición de producto cruz entre estos dos vectores. Si realizamos la operación, podemos ver que menos 3 por 19 nos da menos 57, menos 5 por 12, 60, 5 por 8, 40, menos 1 por 19, más 19. Finalmente, menos 1 por 12 son menos 12, menos 3 por 8, que nos queda más 24. Simplificando, obtenemos que este vector es igual a este vector. Ahora efectuemos la operación del lado derecho. En esta parte nos dice que realicemos el producto cruz de estos dos vectores y también realicemos el producto cruz de estos dos vectores. Aquí generamos un vector en R3, otro vector en R3 y sumamos ambos vectores en R3. Realicemos las operaciones. Si sustituimos el vector x en esta forma, y, el vector x y z lo hemos escrito como la constante 3 que multiplica a este vector. Si realizamos el producto cruz entre estos dos vectores, podemos observar que nos da este vector, más 2 por 3 son 6
Y si realizamos el producto cruz de este vector con este vector, obtenemos este vector. Finalmente, podemos factorizar un 2 de esta constante y si multiplicamos 3 por este vector, obtenemos este vector. Y pues ya simplificando, realizando la suma de estos dos vectores, obtenemos este vector. Si observamos, nos da lo mismo que nos dio en el lado izquierdo. Por lo tanto, hemos comprobado que para estos tres vectores se satisface esta igualdad.